Ahora, pues que sepáis que la grabada está siendo llamada para controles de calidad. Vale. Bueno, pues entonces, ¿de dónde sale todo esto y esta obsesión? Esto es como la cuarta vez que desarrollo en toda mi vida un proyecto como este, ¿vale? Y la idea es poder desarrollar un back office lo más genérico posible de cara a que los proyectos que hagamos pues se puedan administrar su contenido de una forma pues rápida y fácil y que nos lleve el menor tiempo posible. Entonces, a lo largo del tiempo he querido hacerlo varias veces y lo bueno es que cada vez lo hemos ido haciendo mejor. Pero bueno, cada vez es como una vuelta más y una vuelta más y una vuelta más. Y esta última vez, viendo la API de GraphQL en Amazon Web Services con el servicio de AppSync, pues se me había ocurrido algún tipo de cosa. Entonces, os mostraré la primera aproximación y en el caso de Nexus ya está implementado y están aislados los componentes para ser, digamos, utilizados en cualquier otro back office, ¿no? Ahora lo que, en lugar de ir haciendo como back office genérico, lo que he ido haciendo son componentes de React y hooks de React y services de JavaScript que los puedes importar en tu proyecto y empezar a utilizarlos como si fuera tu back office, en lugar de ir haciendo, de tener que ir replicando back offices a saco, sino que podamos tener como una librería de los componentes que manejan ese back office y que están por separado para intentar poderlos reaprovechar y sobre todo poder tener back offices en los que alguna parte del back office se hace a medida y alguna parte se hace genérica, ¿no? Como en este caso que ya veremos también en Nexus, que quise empezar por este porque era como el más chungo, el más completo y el que más cosas tenía, ¿vale? Entonces no me da tiempo a hacer una demo en vivo porque va tardando un poco, ¿vale? Pero bueno, todo empecé con este template, ¿vale? Que es de un tío que hace como templates en React bastante chulos. Y bueno, le fui quitando todo lo que veía que no tocaba tampoco, ¿no? O sea, no queremos esta imagen aquí con este texto, por ejemplo, tampoco queremos login con Facebook o con Google, y al final nuestro login se queda en esto, ¿no? Pero sí que el tío tiene cosas interesantes, como que tiene un dashboard principal con charts ya metidos. Todos estos son datos fakes, pero que los podemos pues, aprovechar para nosotros, ¿no? Tiene temas como listados, pues si es un listado de usuarios, tiene pues las filas, todo esto ya está hecho con unas tablas en React que se llenan con JSON específico y si veis, además, si la tabla es muy pequeña, tiene como scroll en la tabla también, o sea, está bien parido. Vale, tiene diferentes ejemplos de, de lo que sean páginas distintas, como una página de listado que tienes tu import, export y un botón para añadir nuevo. Luego aquí también tienes que si vas seleccionando o si seleccionas todos, algunas cositas así de usabilidad. Aquí igual puedes tener como en lugar de filas, cajitas y luego tiene pues todo un tema de material ya definido, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho para el back office de Nexus es pillar el tema este, ¿sí? Y colocar los colores de Nexus y en principio dejarlo todo igual, porque como es un back office, pues nos da igual lo que sea, ¿no? El estilo, en verdad. Entonces, a partir de aquí, yo fui construyendo lo que era el back office de Nexus e intentando hacerlo con sus datos particulares, ¿vale? Pero entonces viene la parte del backend, que es, queremos hacer una API en GraphQL, pues hemos visto que para el front y todo funciona bastante bien, es muy ágil y mucho más liviano y todo. Entonces, para esto, investigando con diferentes servicios y diferentes frameworks, estaba el framework del serverless, pero luego, investigando por otros temas, llegamos al framework aquel de Stackery, ¿vale? Stackery era este framework que nos permite también visualmente configurar el backend. ¿Y cómo lo hace? Pues te da como un panel de control y unos servicios, ¿vale? Donde podemos añadir recursos como una API, una función, una tabla, tal, y luego conectándolos. Al conectarlos con las rayitas, en verdad lo que está haciendo es definir qué permisos tiene qué cosa sobre qué cosa, cómo interactúan cada cosa y quién depende de quién a nivel de código en Amazon Web Services. O sea que todo esto al final
utiliza un servicio por detrás de Amazon Web Services que se llama CloudFormation, que a través de un script, que es en este lenguaje o pseudolenguaje, como lo queráis llamar, que se llama YAML, te permite configurar qué recursos, ¿no? Entonces, para que tengáis un poco de idea, aquí es, o sea, todo este archivo es como si fuera un JSON, más o menos, pero en lugar de tener las llaves y según qué cosas, se rige solamente por la indentación, ¿no? O sea, que yo ponga este a la derecha de esto, espera que lo subo un poco por si acaso, quiere decir que este está dentro de este, como si yo en un JSON tuviera aquí una llave así que abre y tenga el otro adentro, ¿no? Entonces es como mucho más limpio y es más estricto porque como te saltes una indentación y lo pongas más a la derecha de lo que tocaba o más a la izquierda, pues ya no estás poniendo lo que deberías, ¿vale? Aquí tengo un tema del link que no me reconoce cosas de CloudFormation, sino que está intentando como hacer un YAML muy estricto y por eso me da errores, ¿vale? Pero al final lo que definimos aquí en este YAML es la infraestructura que va a haber de fondo, ¿vale? Esto es hoy en día súper importante porque significa que en este archivo que tiene 1161 líneas, está definido toda la configuración de back office de Nexus, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que si yo quiero cambiar algo de back office, perdón, de backend, si yo quiero cambiar algo de backend o quiero replicar este backend, ¿vale? Yo simplemente con este script lo puedo hacer. Si me cargo algo o si quiero cambiar permisos o si quiero cambiar cualquier cosa, puedo hacerlo todo con este script. Y esto me permite que tanto si me lo cargo y lo puedo crear, que lo quiero crear todo de cero, lo hago simplemente desplegando este script. Esto va a Amazon y le dice, bueno, pues ¿qué recursos tienes? Pues tengo este recurso, este recurso, este recurso y los va creando todos, ¿vale? De hecho, si, para que tengáis una idea, coño. Me ha llegado Lorena. Ah, pues mira, justamente, ¿ves? Aquí Lorena se va a entretener mucho hoy. Perdón, no me llegó la notificación. No, no te preocupes, que no... esto va a ser un poco chino. Vale, de los dos servicios que ya hemos visto, ¿no? Que habían aquí, CloudFormation es el servicio que nos permite a través de un script configurar los mismos servicios de Amazon, ¿no? Es como, ¿qué es lo que queremos evitar? Queremos evitar que yo vaya a un servicio como el de AppSync, que es donde está definida la API, que se conecta con qué, ¿vale? Y que yo vaya aquí y diga, vale, pues en mi esquema tengo esto, y esto va a ser un string, no, ahora va a ser un número, y esto va a ser un array. Y al cambiarlo aquí, pierdo completamente el estado en el que está, ¿no? Si me lo cargo, me lo cargué, no puedo recuperarlo más, pierdo versionado. Si yo cambio algo de tipo, me lo estaré cargando y no lo voy a poder recordar cómo estaba ni nada. Y al momento de tenerlo en un archivo versionado en su repositorio Git y todo, pues ya te acuerdas qué cosa se cambió después de qué cosa y sobre todo esto, ¿no? De que cualquier cambio que se haga, luego se puede tirar todo y volver a desplegar el backend. Además, pensar que aquí esto ya está hecho para la versión en producción. Si yo quiero abrir otro entorno para desarrollo, pues simplemente con cambiarle el entorno, ¿vale? Que esto está en otro archivo aquí. Debe estar por aquí. Hay otro. ¿Vale? El entorno, si yo despliego todo este mismo YAML, este mismo servicio, con el entorno Nexus Staging, se va a crear todo igual, paralelo, para el entorno de desarrollo, ¿vale? Entonces eso es también súper interesante. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este YAML? Pues todos los servicios configurados, ¿vale? ¿Qué es una API GraphQL? Que es el primer servicio, que es este de AppSync que estamos viendo aquí. Es una API, ¿vale? Como las que conocemos. Por ejemplo, todos habéis hecho el ejercicio de las cervezas, ¿no? Que era una API HTTP con una dirección, la llamábamos con unos parámetros y nos devolvía, pues, un JSON con los resultados. Esto no es una API tal cual, una API REST, ¿vale? Sí que es una API HTTP porque al final todo va por paquetes HTTP, pero digamos que va con un nivel más de abstracción, que nos permite definir tipos de queries, tipos de mutaciones cuando queremos cambiar datos, ¿vale? Y al final va a transformar todo a JSON igual, pero nos permite trabajar desde un nivel superior, ¿vale? Entonces, una API en GraphQL tiene varias cosas, ¿vale? Aquí podemos ver el modelo, que es tipos como un contenido. Pues un contenido, ¿qué atributos tiene? Pues tiene un ID, que aquí con ponerle la exclamación significa que es require, o sea que es obligatorio, ¿vale? Igual aquí, ¿no? Tiene un key
que es un string, aquí os podéis imaginar que content puede ser, por ejemplo, páginas legales, ¿no? Y si el key es un privacy policy, esto quiere decir que cuando yo lo pida a la base de datos, le podré pedir la página de privacy policy y me dará ese contenido, ¿vale? Entonces, aquí ya viene un poco lo que yo he ido construyendo encima, que es los tipos de campo, ¿vale? Tienen truco en los nombres. Si tienen el tipo, al final, el prefijo, no, el postfix, LAN, quiere decir, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Un prefijo y sufijo, ¿no? El sufijo. Sufijo. Joder, estaba buscando por post y no me salía. Esto quiere decir que el back office lo va a interpretar como un campo de idioma, ¿vale? De hecho, tiene un type aquí, translation, para dejarte introducir la información en los distintos idiomas al mismo tiempo, ¿vale? A lo que son tipos principales, todos les he añadido un created add y un updated add para que siempre podamos saber en qué momento se creó y en qué momento fue la última actualización, ¿vale? Entonces, en realidad, toda esta otra, el tipo content está definido de aquí a aquí, ¿vale? Y en realidad no hace falta todas estas mierdas, estrictamente hablando, pero mirando cómo lo hace Amazon Web Services de fondo, cuando utilizamos un servicio, una librería que se llama Amplify, nos permite crear todo esto de una forma muy de usuario también desde el proyecto. O sea, yo podría ir y crearme un Create React App y decirle que quiero añadir mi API GraphQL, me va preguntando qué tipos tengo y cómo se conectan entre ellos, tal. Pero una vez más, esto queda en el proyecto, no queda versionado, no tenemos una infraestructura para replicar y es poco, digamos, si tuviéramos un solo proyecto y fuera eso solo, pues todavía, pero si queremos tener como un mecanismo, un sistema de trabajo, pues no nos sirve. Entonces, lo que hice para intentar emular aquello fue hacer un proyecto con ese método, ver qué era lo que él creaba por detrás y luego establecer esa infraestructura para el nuestro, ¿vale? Y replicarlo y dejarlo como más o menos atado aquí. Entonces, al final tenemos el tipo content y tenemos como otros, no son tipos, esto es un tipo, esto es como una entidad de datos, esto va a estar en la base de datos como una tabla, ¿vale? Tenemos inputs, que son como tipos de datos que él utiliza en medio para enviar, para recibir y tal. Entonces, es como cuando tú quieres crear un nuevo content, ¿qué necesitas? Pues necesito el ID, si lo quiero pasar, ves que aquí no es obligatorio, con lo cual él le creará uno por defecto si no le pasamos ninguno. El key, porque le quiero decir qué contenido es, y el contenido de verdad que va a haber ahí. Si quiero borrar lo que necesito, pues solamente necesito el ID. Podría decir que es por el key, ¿no? Pero también para intentar estandarizarlo todo, de momento está con el ID. Si quiero actualizarlo, pues necesitaré el ID sí o sí, ¿vale? Necesitaré el key nuevo y el contenido nuevo. Aquí no son obligatorios una vez más porque no hace falta, ¿no? Luego hay un tema que para la paginación con la base de datos del Dynamo no le decimos una página en particular, sino que solamente podemos irle diciendo siguiente página, siguiente página, siguiente página. Esto al principio nos parece que es poco usable, pero en verdad es porque él favorece mucho una búsqueda, ¿no? Como que podamos buscar rápidamente por algo y luego a partir de ahí, si queremos, pues página, página, página. Un poco como funciona Google y cómo funciona la tienda de Amazon en verdad. Que ahora ya tiene números de páginas hasta cierto punto y solo en algunas categorías porque las precachean y te dejan como ir a esa página. Pero en verdad, en lo que se basa Amazon, así como la búsqueda en Google, es busca algo, yo te voy a encontrar los mejores resultados y a partir de ahí, si quieres, ves las siguientes páginas. Pero no es, voy a la página 5, voy a la página 8, ¿vale? Entonces, esto va un poco por ahí también para facilitar eso. Y los resultados, ¿cómo nos vienen? Pues nos vienen un array de content y con un next token, que es el que yo puedo enviar si quiero la siguiente página, ¿vale? Esto ahora suena bastante chino, pero es igual para todos siempre, ¿vale? Por ejemplo, un país, ¿no? En el caso de Nexus, ellos tienen países en los cuales ellos permiten hacer prácticas que son España, Portugal y Francia. Pero a lo mejor en un momento dado quisieran introducir nuevos. Entonces, un país que tiene pues un ID, un nombre también por traducido, ¿no? Pues aquí podemos ver que el rich text que acababa en lang era un translation. Aquí el name lang, pues el back office lo interpretará como un translation, ¿vale? Y simplemente la fecha de creación y la fecha de actualización. Y aquí pues lo mismo para todo lo demás, ¿no? Pues para crearlo necesito el nombre, para actualizarlo necesito el nombre. Este es un poco más sencillo que el otro porque no tiene el key, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿no? Ya vemos que la cosa se pone más divertida. Tienen facts, ¿no? Preguntas frecuentes. ¿Qué tienen los facts? Pues los facts tienen un ID, como todo, tienen un tipo
¿vale? Que aquí ya vemos que va a hacer referencia a otra cosa. Tienen un país, porque puede ser que tú tengas preguntas frecuentes por países o preguntas frecuentes para todos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero venir a España, tendré un conjunto de preguntas frecuentes que serán tanto si voy a España, Francia o Portugal, pero a lo mejor tengo preguntas frecuentes específicas para España. Entonces, querían tener la opción también de ponerlo, ¿vale? Y luego, la pregunta y la respuesta con sus traducciones, ¿vale? Entonces, ahora podemos ver que hay aquí un fact types. Este fact types y este country simplemente es decirle a GraphQL, cuando yo te vaya a consultar un fact, yo quiero que aquí me mandes el objeto country como tal. No me mandes el ID o el nombre. No, no. Esto es un objeto country. Al decirle esto, el GraphQL interpreta de alguna forma que tiene que buscar el país que pertenece a ese fact, ¿no? Pero el truco es que en verdad por detrás, en la tabla, no se está guardando el objeto country aquí. Porque si guardáramos el objeto country, tendríamos varios facts, todos ellos con un objeto dentro que sería España, con el ID de España, con el nombre España, con el nombre en inglés Spain. Pero cuando vamos a cambiar el nombre, tendríamos que irlo a cambiar en todos los facts, porque si no, nos quedarían facts con un nombre España 2, otros con España, y eso es lo que no queremos. Entonces, aquí simplemente le conectamos y le decimos, esto es el country, ¿vale? La pregunta y la respuesta. Pero el fact types, por otra parte, no es un country como tal como el que teníamos aquí. Es un tipo de datos mucho más sencillo, ¿vale? Que si lo vemos aquí, es simplemente un enum. Un enum es como una lista, un array de strings, prácticamente, ¿no? Que le decimos, pues mira, pueden haber dos, general y extensión, porque ellos puedes tener facts para el proceso general o facts para el proceso de prórroga, ¿vale? Entonces, de esta forma ya hemos configurado esto, ¿vale? Y así, ahora rápidamente, pues configuramos residence. Residence son los países de residencia de los estudiantes y es lo mismo que el country, solo que se llama diferente y quieren tener dos listas distintas porque no son los mismos los países a los que puedes ir a hacer una práctica como los países desde donde puedes venir a hacer una práctica, ¿vale? Luego, universidades. Pues las universidades están en un país que es una residencia. Sorry, Carlas, vamos. Ahora estás en mute, pero bueno, no, de momento no hemos dicho nada raro que no te suene. Estamos con la API de GraphQL, ¿vale? Vale. Y lo mismo, ¿no? Tiene su nombre, que en el caso de la universidad no necesitamos traducción, es simplemente el string, ¿vale? Y los otros inputs auxiliares que hemos ido viendo. Ahora viene uno diferente, el partner, ¿no? El partner es un comercial que ellos tienen en un país y se encarga de varias universidades. Entonces, el partner está en un solo país, por lo tanto, tiene una relación tal, pero como se puede encargar de más de una universidad, aquí definimos que es una red de university, ¿no? Y todo esto aquí, digamos que esto es cosas nativas del GraphQL. Yo no he hecho nada aquí. Lo que he hecho es más o menos ponerme de acuerdo con los nombres y las cosas para que sean iguales en todo, ¿vale? Luego, los servicios que incluyen. Bueno, pues los servicios tienen un nombre que tiene traducción, tienen un boolean, tienen un precio, ¿no? El que si lo voy a mostrar cuando el estudiante se está registrando o no. Y luego tienen, por ejemplo, lo que incluye y lo que no incluye ese servicio. Y esos son, pues, array de traducciones, ¿vale? Lo mismo sus inputs y, bueno, cosas muy parecidas, ¿vale? Luego, de todos los tipos, definimos dos cosas fundamentales aquí, que son, antes de eso, ¿no? Tenemos el tipo translation, que como veis, al ser un tipo muy sencillo, lo definimos como que tiene contenido en S y contenido en M. Y esto va a hacer que en cada cosa donde se guarde un translation, lo que se va a guardar de verdad de fondo es un JSON con el campo S y el campo N con lo que hayamos definido. De igual manera, tenemos un date range, pues hay date in y date end, y esto hace, ¿no? Le definimos un tipo que es tipo fecha, podría ser tipo fecha, timestamp, como los created at o los updated at, ¿vale? Que es un datetime, o puede ser simplemente fecha. Vale, entonces, ahora sí, luego venimos a lo que son mutaciones y queries. Mutaciones son todo aquello que va a cambiar los datos en la base de datos, como un create, un update o un delete, ¿vale? Y las queries son cosas que simplemente consultan información, un get, un content por ID, ¿sí? O un list contents que le decimos mediante un filtro y un limit, y el next token, en caso de que queramos ver más páginas, nos devuelve este model content que, si os recordáis, que no, es un array con los ítems y el next token para las siguientes páginas, ¿vale? Entonces, cuando escribimos esto en GraphQL, le definimos cómo se llama la mutación o cómo se llama la query, le definimos los parámetros de entrada, ¿vale? Que en este caso es un create content input, que como habíamos visto era el ID no era opcional, perdón, las fechas no había que ponerlas, y esto por defecto en GraphQL siempre hace que nos devuelva el que se acaba de crear, ¿vale? Podríamos aquí nosotros definir otro tipo de resultado, pero es lo más común que siempre se retorne lo mismo, ¿vale?
Luego hay como unos inputs genéricos, ¿vale? De cuando es un string, esto es para poder hacer consultas un poco más chunguitas, ¿no? Como quiero buscar algo que tenga en el campo key, que era un string, que no sea igual a esto o que sea igual a esto. Y esto lo que nos hace es construirnos la query por detrás, ¿vale? Y poca cosa más hay aquí. Entonces, cuando definimos nuestra API, ¿vale? Definimos, por ejemplo, las queries y las mutaciones, ¿no? Y yo le digo, pues, por ejemplo, voy a ir a una sencilla, list residence, ¿vale? Esto va conectado con el residence, ¿vale? Con la tabla residence. Entonces, esto ya me está configurando todo en Amazon Web Services para decir que tengo una API en GraphQL que tiene una query que se llama así, que tiene acceso a esta tabla y nada más. Y esto hace varias cosas, ¿vale? Por detrás. No voy a meterme mucho aquí porque es fuera del alcance total. Y al final solamente a efectos prácticos hay que unir las dos cosas por una rayita, ¿vale? Pero aquí lo que ha hecho la tabla como tal, que es este cuadradito, ¿no? Este rectangulito que es el residence, nos define que es una tabla en Dynamo, que tiene ID como clave principal y poca cosa más, ¿vale? Y luego sí que están estos resolvers, que es la rayita. Esto tal cual es la rayita que conecta una cosa con la otra, ¿vale? Que es una query, que es la query del list residence, no sé qué, y que esto se mapea a la tabla, al data source del residence, que vemos que está más abajo, donde está justamente definido esto, ¿vale? Y sobre todo lo importante es decir, cuando un usuario ejecuta esa búsqueda de un list residence, ¿qué tiene que ejecutar esto? Y es donde vienen los resolvers aquellos odiosos, que son unos templates en este lenguaje Velocity Template, no sé qué carajo, para mapear el request a la query que queremos en base de datos, ¿vale? Entonces ahora es donde viene, ¿no? Si fuéramos a residence, ¿vale? Y vemos la query del list residence, ¿vale? Esto aquí lo que está mapeando es lo que nosotros le podamos pasar, lo transforma en una query. Lo guay es que tal y como está construido todo este esquema, ¿vale? De ponerlo con estos parámetros, con estos inputs, con esto todo, hace que todos los resolvers sean iguales, ¿vale? Perdón que me he ido. Todos los resolvers son iguales. Aquí no está ni siquiera los campos que tiene el de esto, porque ya itera sobre los campos y te los trae todos. No está el nombre de la tabla por ningún lado, porque para eso están enlazados y él ya sabe que este resolver es para esa tabla y esa API. Entonces, si vemos el list residence, si vemos el list service, si vemos el list de lo que sea, son todos iguales, ¿vale? Entonces, aquí yo lo que me he hecho, ¿vale? Es cuando creamos un nuevo tipo, como un país, un residence, un FAQ o lo que sea, creamos un directorio. Y al crear un directorio, ¿vale? Yo lo relleno con un contenido que tengo con un plugin del Visual Code que me permite definir templates. Y cuando defino templates de archivos, ¿vale? Si, por ejemplo, yo fuera aquí a crear un nuevo I am content, ¿sí? Joder. ¿Vale? Yo puedo, con ese plugin que tengo, que ya he definido todos los archivos que lleva, ¿vale? Le puedo decir que voy a crear, aquí veis, lo utilizo también para componentes Styled Components, para componentes en React que utilizan Sass, componentes que utilizan Materia, y, por ejemplo, uno es el GraphQL CRUD Resolvers. Aquí le digo que mi entidad se llama I am content, ¿vale? Y automáticamente me crea todas las mutaciones y todas las queries que hacen falta, ¿vale? Esto es porque yo voy a venir aquí un momento y os voy a mostrar cómo funciona eso, ¿vale? Aquí tengo el plugin configurado, ¿vale? Y lo que he hecho es definir estos archivos con los huecos en donde quiero que lo rellene con el nombre que yo le he dicho. Entonces ya están todos creados, son todos iguales, ¿vale? Si veis, lo que tienen es _ underscore name para que aquí ponga el nombre que yo le he pasado. Y así lo hace con todos, ¿vale? Y lo mete aquí, ¿ves? Create IAM content y el request. Entonces, al final, rellena todo esto, ¿vale? Tanto para los lists como para el get, como para las mutaciones, que aquí, otra vez más, lo único que nos está poniendo el nombre es aquí porque es algo como interno, que le gusta ponerle en Dynamo el nombre de la tabla, etcétera. Pero en realidad, todo lo demás es siempre genérico, ¿vale? Aquí se mira todos los argumentos que le estás pasando y los mete en la tabla. También recordar que esto, la idea es porque es un back office y queremos siempre
hacer lo mismo, listar todos los elementos, editar todo el elemento, borrar todo el elemento, y son como operaciones bastante genéricas. Por eso todos los resolvers son iguales y todo es igual. Entonces, chao. Perdón. Vale, chao. Lo siento, es que odio llegar tarde. Una mujer, no te preocupes. Entonces, ¿qué más? Cuando desplegamos esto, hemos visto, ¿no? Se nos crean los recursos en Amazon igual con el mismo esquema, solo que aquí lo ordena alfabéticamente cada cosa, etcétera. Y esto ya tenemos una API en GraphQL definida. Una API en GraphQL definida y nuestras tablas de la base de datos también definidas, ¿vale? Los países, los contents, todo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es aquí, digamos, todavía no hemos hecho nada de back office. De momento lo que hemos visto es cómo yo defino el backend con sus resolvers y con todo, ¿vale? Luego está la parte también de subida de archivos, que es otro mundo aparte y que solo eso me llevó unos cuantos días y fue un dolor, pero bueno, también afortunadamente lo pude resolver de forma genérica, ¿vale? Aquí podéis ver que aparte de todo esto, que son todas las entidades que tenemos con todos sus resolvers y todas las cosas, hay el sistema de autenticación de los usuarios, ¿vale? Que está, no sé por qué coño esto lo pone tan feo y tan conectado así, pero, coño, no me deja hacer zoom. ¿Dónde quedó eso? Aquí, ¿vale? Y además el sistema, aquí es donde le digo que hay un bucket donde van los archivos de fotos, vídeos, etcétera, los estáticos, los que ellos suban a través del back office, que también está conectado al sistema de autenticación de usuarios para permitir que solamente los usuarios autenticados puedan subir archivos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí de momento hemos definido el API, ¿vale? Qué llamadas tiene, por así decirlo, ¿vale? Y a qué tablas van conectados. Ahora, del otro lado, cuando instalamos esto en el back office como tal, en el proyecto en React, ¿vale? Esto le tenemos una forma de decirle que pertenece a esa API de GraphQL, ¿no? Aquí, cuando vamos a configurarlo, nos dice, vale, pues instálate el Amplify, haz el init y enlázalo con esta API. Este es el ID de esta API que estamos viendo aquí, que es la de este proyecto, ¿vale? Entonces, al hacer esto y aplicar este comando, él se va a descargar internamente los archivos que le indican, ¿vale? Vamos aquí, ¿vale? Que le indican cuáles son las mutaciones, ¿vale? Cuáles son las queries. Todo lo mismo que hemos creado el backend lo genera automáticamente aquí. Y aquí no hay que tocar estos archivos para nada, ¿vale? Crea las mutaciones, crea las queries y crea el esquema. Este esquema, que si vemos allí, era bastante largo, aquí ocupa 6.000 y pico líneas, ¿vale? Que es la definición de todos y cada uno de estos tipos, cómo están enlazados con quién y a qué pertenece cada cosa, ¿vale? Entonces, aquí fue donde yo inicialmente pensé en el back office en el sentido de, coño, si yo puedo definir en mi backend qué entidades tengo, qué campos tiene cada entidad, cómo se conectan unas con otras, ¿no? Cómo yo le puedo decir que esto es un país que es exactamente este tipo que está aquí y que están relacionados uno a uno, o que ¿dónde está? Un partner tiene N universidades a las que pertenece, pues si yo solamente configurando y describiendo este esquema me está generando en el front algo que parece que también tiene esos mismos campos, ¿no? Tiene, o sea, ¿vale? Tiene una university que me dice que es un lead. Esto ya me está diciendo como que esa misma información que tengo allí, aquí, pues obviamente mucho más enrevesada y más retorcida, pero esta también. Entonces fue donde yo pensé, coño, pues yo puedo interpretar de alguna forma este archivo, este esquema, e intentar, sin tener que definir ningún esquema en el front, saber cómo son esos objetos que tengo en el backend e intentar hacer, pues, listas y formularios genéricos para eso, ¿vale? Entonces, leyendo estos archivos, viene esa información tal cual, ¿no? Entonces, yo leyendo esos archivos es donde, vale, aquí a Esteban le encantará porque se llama Entities, es donde, ¿vale? Al principio lo metí todo muy vinculado al proyecto y muy directo, y lo que he estado haciendo ayer y hoy es sacándolo, ¿vale? De hecho, ya son componentes metidos en bit, ¿vale? En donde tenemos
toda esa forma de interactuar con el backend en una colección que se llama Backoffice, ¿vale? Muy como una caja para poderlo enchufar en cualquier otro, ¿vale? ¿Esto de qué se compone? Se compone de un archivo principal de esquema, que es el que nos va a manejar todo ese esquema, nos puede decir qué entidades son, qué campos hay en cada una, etcétera, etcétera. Hay componentes, que son componentes de React para listar, para dibujar los campos del formulario, etcétera. Unos hooks, que son los que utilizamos para obtener el listado o para obtener el elemento que queremos editar. Y unos services, que son los que se encargan de la autenticación, de ejecutar las mutaciones y las queries del esquema y de subir los archivos también al esto, ¿no? Aquí lo podemos ver en detalle ya. Tenemos el esquema, ¿vale? Que aquellos que saben que yo soy bastante pro con la programación funcional. Aquí tuve que hacer una clase para poder tener todos los datos estáticos y que desde mi app.js, que estará por aquí, poderla configurar, ¿vale? Antes, cuando lo tenía no reutilizable, digamos, cuando eran funciones simplemente del proyecto, no me hacía falta, porque aquí simplemente yo me importaba los esquemas, pero si quiero que esto no esté dentro del proyecto, sino que sea una librería que yo me instalo, necesito tener una forma de inyectarle cuáles son las queries, las mutaciones y todo esto, ¿vale? Entonces, de aquí, ¿vale? Lo que hago es traerme del proyecto los archivos del esquema, del query y del mutations y se los enchufo a mi librería de esquema manager, ¿vale? Al mismo tiempo que le enchufo la configuración de Amazon Web Services. Es decir, esto es la información de la API, ¿no? O sea, de los recursos que estamos utilizando en Amazon Web Services para autenticación, ¿cuáles son, no? Porque al final podemos tener diferentes APIs y queremos hablar con una en concreto. Podemos tener diferentes mecanismos de autenticación de usuarios, cada uno para cada proyecto diferente, y estamos hablando con uno específico, ¿vale? Y lo mismo con el bucket de guardar los archivos. Estamos enlazándolos aquí. Entonces, esto es lo que nos dice a nuestro proyecto de Backoffice qué recursos de Amazon Web Services tiene que utilizar, ¿vale? Entonces, aquí pillamos esta configuración, pillamos las queries, las mutations, pillamos este data que es el esquema, ¿vale? Y además aproveché para pasarle cosas como configuración del proyecto, que yo, como tengo componentes de React que interactúan también, pues que ya le pueda decir desde aquí, quiero que me ignores estos campos cuando estoy creando un objeto nuevo, porque como son campos de solo lectura, no quiero que me los muestres en el formulario. Quiero que me muestres un botón de import de CSV cuando en la entidad es las vacantes. Quiero que me excluyas de las tablas todos los campos que sean del tipo tal, ¿no? Entonces, con esto, ya ahora esto podría vivir fuera, ¿vale? Y de hecho, si lo vamos a hacer para el resto de Backoffice, voy a dejarlo en este todavía dentro para poderlo cambiar de una forma que pueda testearlo al mismo tiempo, porque si sabéis, si subimos esto a Bit y lo traemos, nos lo importamos en otro proyecto, no podemos cambiarlo en ese mismo proyecto, tenemos que ir al proyecto original a cambiarlo, y si me lo cargo aquí, no tendríamos desde dónde modificar estos archivos. Entonces, digamos que Nexus, como aprovechando que es un proyecto bastante complejo y que tiene muchas relaciones y muchos temas, lo aprovecharemos para que sea como el principal que nos ayude a configurar y a seguir evolucionando estas librerías, ¿vale? Entonces, una vez que yo configuro esto, luego todo lo que está dentro del entities, ¿vale? Va a tomar estas variables de configuración para funcionar. Entonces, lo primero es este esquema, ¿no? Lo mismo que teníamos aquí. Este esquema se configura con lo que le hemos pasado de allí, ¿vale? Perdón. Lee ese archivo y nos dice, dado una entity, qué campos tiene, de qué tipo son, ¿vale? Aquí hay un montón de cosas de, por ejemplo, de una vez sobreescribo unos labels para que el backoffice tampoco sea tan feo, ¿no? Le quito todos esos sufijos de que si son una traducción, si son un archivo, si son una imagen, si son una URL o lo que sea. Esto creo que aquí me he liado y este ya no va uno de los dos. Que le pongan una etiqueta un poco más bonita, ¿vale? Y esto también será algo que lo meteremos aquí de manera que no en todos los proyectos tendremos países. No me hace falta tener esto en mi librería central y genérica. Esto vendrá configurado desde aquí, ¿vale? Pero de la misma forma, entonces, yo puedo desde aquí parsear ese esquema y convertir los tipos de datos en cosas que sean un poco más manejables también por mí luego, ¿no? Y simplificar todo ese archivo tan largo, ¿vale? En un objeto JSON mucho más sencillo. De hecho, puede ser que aquí tenga alguno y no, a ver. Esto sí que está ya conectado con el
con la autenticación, ¿vale? Y, por ejemplo, podemos ir a ver algo más sencillo. A ver si aquí se está... Vale. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo un entity y puedo ver sus campos, ¿vale? Y yo para el campo, esto era residencia, ¿vale? Ya podemos ver lo mismo que teníamos allí. Y esto es, luego de parsearlo en el esquema, lo que yo genero, ¿no? Para poderlo interpretar un poco más, de una forma más amigable, que es, pues tiene 4 campos, ¿vale? Aquí no los muestro todos. Uno de ellos es el ID. Luego tengo un campo que se llama nombre, que es un translation, ¿vale? Y tengo los 2 timestamps de creado y actualizado, ¿vale? Aquí, así que sí que están los otros. Tengo esto muy grande. Entonces, esto me permite saber de una vez que si este es un campo translation, ¿vale? Cuando yo vaya a crear uno nuevo, me va a pedir el nombre en es y el nombre en, ¿vale? O sea, si por ejemplo aquí tenemos México, Perú, Colombia, pues imagínate que tenemos uno nuevo que es, pues me lo invento, ¿no? Pues Panamá. Pues será igual, ¿vale? Le creo su nombre. Como él ha detectado que nombre es un campo que es de tipo translation, ya automáticamente, ¿vale? Le va a poner los 2 subcampos que tiene, que son el es y el en, y que esos sí que son de string, ¿vale? Entonces, ya te pone un input tal cual. Cuando guardas esto, ejecuta ay, coño, le di 2 veces a lo otro y me fui el carajo. Cuando ejecutas esto, ya te llama a las mutaciones, a todo lo que tiene configurado y te crea el país, ¿vale? Con tus fechas y con tal, con lo que haya sido. Y cuando vas a editarlo, de momento el ID tampoco lo muestro aquí porque no es necesario, de hecho ya está aquí arriba y más bien molestaba, pero sí que mostramos estos otros 2 campos en modo deshabilitado para que puedas colocar, ¿vale? Entonces, esto sería como un tipo bastante sencillo, pero si os acordáis, por ejemplo, en universidades, ¿sí? Teníamos un listado de países, digamos, una relación 1 a 1 con un país, es decir, esta universidad está en este país, ¿vale? Entonces, aquí, como los tipos de campos aquí son diferentes, ¿vale? Podemos ver, parseando ese esquema, vemos que tenemos país que es, lo hemos llamado un entity select, ¿vale? Esto quiere decir que al venir por acá, él se ha dado cuenta que el tipo de campo que tenía el esquema en country era un objeto, con lo cual yo lo defino de esta forma simplemente para que yo luego pueda saber cómo pinto esto en el formulario, ¿vale? Entonces, al ser un entity select, lo que va a hacer es que llega aquí al país y te pone un selector, ¿vale? Que de una vez ya los hice todos iguales con el autocomplete y con lo que fuera, ¿vale? Para que todos fueran, coño, que me pone 2 veces por el idioma. Ah, le di 2 veces a crear. Espera, vamos allá. Debe estar 2 veces, sí. Nos borramos uno. Entonces, el país nos lo pone así y podemos buscar, podemos seleccionar, en este caso uno solo porque la relación es de 1 a 1 y enlazarlos, ¿vale? Entonces, esto no lo voy a cambiar ahora porque esto ya lo están viendo ellos. Por otra parte, tenemos facts. Los facts, si os acordáis, tenían un campo también particular que era el enum, ¿no? Que no selecciona una entidad porque al final, aquí, cuando vamos a universidades y cargamos uno nuevo, esto está consultando la tabla de países y los está poniendo todos aquí. Por eso también aproveché para hacer autocomplete de una vez para que cuando esta lista sea tan larga no haya que hacer nada raro, sino que de una vez ya buscas y ya te los filtras, ¿vale? Entonces, este sí que es un campo que se enlaza con una entidad y por eso busca su tabla en la base de datos y se trae todos los países para que tengas disponibles aquí todas las opciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, en los facts teníamos un enum, ¿vale? Que era mucho más fácil. Entonces, aquí simplemente es un select con las 2 opciones y ya está, se simplifica bastante. El caso del país, que sí es una selección con el objeto, pues se encarga de ver las entidades que teníamos linkadas, que en ese caso era el de country, que eran los de destino, ¿no? Aquí ya no nos sale ni Perú, ni Panamá, ni México, porque esos eran los de origen, ¿vale? Y aquí es donde podemos definir, pues, la pregunta y la respuesta en cada uno de los 2 idiomas, ¿vale? Poco así, todavía es bastante rudimentario, pero sobre todo a nivel de interfaz lo podremos ir mejorando. Ahora, un tema ya más currado eran las universidades, ¿no? Por ejemplo, los partners. Digo, los partners, si os acordáis aquí, tenían un país, ¿sí? De 1 a 1, con lo cual tenemos que poner el select normal que hemos visto, pero por otra parte tienen como una red de universidades, ¿vale? Que es como un selector múltiple, ¿vale? Entonces aquí, ya en la tabla, vemos que el país nos aparece el nombre, porque en este caso era sencillo, ¿no? Así como interpretamos el esquema para dibujar el formulario de creación y de edición, también
interpretamos el esquema para saber cómo pintamos esta tabla y qué campos no ponemos y qué es lo que tenemos que pintar. Si es una traducción, normalmente buscaré, pues, de momento está hardcodeado y es la versión en castellano. Pongo el no sé qué punto es y es lo que muestro aquí. Si es un país, busco a ver si tengo un método también que ayuda a determinar, dado un esquema, cuál es el campo que representa la etiqueta de esa entidad, ¿no? Entonces, si es un país, pues buscaremos si tiene un name o si tiene un label o si tiene un title. Y si tiene uno de esos tres es lo que mostramos aquí, de momento. Pero en el caso de universidades, como es un array, ¿vale? Aquí lo que hemos puesto es un número de cuántas tiene, pero con la super magia de que si le hacemos clic, ¿vale? Sí que nos lo busca y nos muestra las 3 universidades a las que está enlazado este partner. Y de hecho, cuando estamos editando, el tema de las universidades, ¿vale? Lo tenemos como un select múltiple. Aquí ahora tenemos más universidades que podríamos ir añadiendo, ¿sí? Ay, coño. ¿Vale? Y ya una vez que las he seleccionado todas, no me queda ninguna, pero de la misma forma puedo ir borrando, ¿vale? Y puedo borrarlas todas o incluso puedo buscar como, no sé, valle, ¿vale? Entonces puede ser bastante útil y versátil para hacerlo. Entonces tenemos el select normal y el select de múltiples. Y entonces en este caso, ahora sí lo voy a guardar, ¿vale? Habrá guardado, la habrá cambiado, que antes teníamos 3, ahora tenemos una y que la que hemos seleccionado es esta, ¿vale? Entonces, un poco más para intentar añadir algo de usabilidad aquí. Luego hay otros, a ver, que había otros que eran diferentes. Vale, por ejemplo, este ya es mega chungo, ¿no? Servicios a nivel de backend, ¿vale? Está definido como, tiene strings, tiene traducciones, tiene un boolean, ¿vale? Que ahora no lo habíamos visto y es el que hemos puesto así como este switch, ¿vale? Es un boolean, lo muestro o no lo muestro, ¿vale? Y tiene un array ya no de entidades, sino como un array de objetos, porque el array de universities que teníamos en el partner era un array de entidades, con lo cual, cuando lo vamos a guardar, si lo veis, aquí esto es como el tipo, la definición, pero en verdad lo que estamos creando en la base de datos es un ID, ¿vale? Partner Country ID para definir el país. Aquí no tenemos country, sino que tenemos esto. Y esto también es una de las cosas que he ido como definiendo a nivel de convención y están apuntadas en el Confluence, así como los tipos de campos que representa cada cosa. Esto lo que define es que la tabla partner se enlaza con la tabla country con el ID, ¿vale? Y en el caso de universities, pues igual, ¿vale? Su campo universities, ¿vale? Se relaciona de partner a universities con el ID. Y entonces aquí, si lo escribimos igual, ya está. De hecho, por eso, en algún caso, podemos ver que el campo se llama country, pero cuando era en plural me dejé de historias y puse countries con Y y S y ya está, ¿vale? Para evitar que tener que calcular los plurales o lo que sea. De momento aquí, como el campo se llama así, simplemente mi lógica, la que he definido aquí, entiende que esto es la tabla partner que tiene que buscar en universities y traerse el array de los IDs para mostrarlos allí. Vale. Pues de momento, bien. Pero en el caso de los services, translation no es algo que esté como una tabla, es como un subobjeto, ¿no? Las traducciones son estos objetos que están aquí, que tienen un es y un en, y que si vamos aquí además no tienen una tabla como tal. Translations simplemente nos ayuda a definir, no tener que definir en todos es en cada vez que queramos poner una traducción. Y si queremos añadir un nuevo idioma, solamente tenemos que venir aquí y añadir el nuevo idioma, ¿vale? Entonces, por eso nos apoyamos en esos subtipos. Pero al colocar que un service tiene un array de traducciones, pues esto es que tiene un array de objetos y que cada objeto tiene su es y su en. Entonces allí ya nos cambia la cosa, ¿no? Y lo que he hecho aquí es de una forma un poco gaucha también, reutilizar lo mismo que ya tenemos para lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, esta tabla que se pinta aquí es la misma tabla que se pinta aquí. No es un componente diferente, es el mismo componente, simplemente que en alguno le pasa un array con datos y en otro le pasa un array con datos. En este le dice que la entidad es service y que tiene estos campos, y aquí le dice que la entidad es translation y que tiene estos campos, ¿vale? Entonces, aquí internamente podríamos tener, pues, este servicio, ¿vale? Que incluye como un array de traducciones, nos lo pinta como una tabla que tiene sus campos de las traducciones, el búsqueda, o sea, el es y el en. Y que si queremos poner otro más,
lo ponemos aquí y simplemente se añadiría a la tabla. Y si queremos borrarlo, lo borramos aquí y ya está. Y lo mismo con el no incluye, ¿vale? Aquí sí que hice la gauchada es que además para todos estos formularios no estoy utilizando otra cosa que el React Hook Form, ¿no? Aquella librería que nos permite automatizar un poco el uso del formulario. Entonces, este formulario también está, digamos que no, en ningún lado tengo validaciones ni tengo código hecho por mí del onChange y el value y el nada, sino que todo lo gestiona esto automáticamente. El problema es que aquí tenía que hacer como un subformulario y no puedo meter un form dentro de otro form. Y por eso aquí me está liando el, ojo que tienes un form dentro de otro form, ¿vale? Pero me la suda. Al final lo que estoy haciendo es este formulario que está aquí, ¿vale? Cuando se llama añadir, como también tiene un submit y me pasaba que lo que hacía era enviar el formulario general y no lo quiero que solamente me incluya un objeto más dentro de esta tabla. Lo que hice fue interceptar el evento del onSubmit en el formulario principal y mirar si es el submit de su propio form. Si es un submit de otro form que no es él, no hace nada, ¿vale? Entonces así lo para y no le hace caso, con lo cual lo prevengo y no sigue para adelante, sino que solamente el submit funciona aquí. Y así puedo utilizar lo mismo, es decir, la misma tabla que hay allí y este formulario, ¿vale? No es otra cosa que este mismo formulario de edición de toda la entidad. Solamente que le estoy pasando la entidad translation y le estoy diciendo, pues cuando lo hayas guardado me avisas y ya yo me encargo qué hago con eso, ¿no? Y en este caso, cuando lo hayas guardado y me avisas es llama a la API, guarda un nuevo objeto y me vuelvo al listado. Y aquí lo que le he dicho es, cuando hayas guardado algo, lo meto en esta tabla y te dejo tranquilo, ¿vale? Entonces, así hemos ido construyendo cosas sobre cosas. A nivel del código aquí, lo que vemos es el esquema, que era el archivo este gigante que se encarga de parsear, bueno, gigante no tanto, ¿no? Tiene 150 líneas, de parsear los esquemas, de definir qué son objetos, qué son fechas, qué son strings, qué son imágenes. Ah, bueno, no hemos visto las imágenes. Las imágenes, por ejemplo, la vemos aquí, ¿vale? Cuando vemos imágenes, en la tabla se muestran chiquititas, si queremos. Yo creo que esto cuando escale no será viable, ¿vale? Y cuando vamos a editar, lo que hacemos es mostrarlas aquí, pudiendo cambiarlas desde allí mismo, ¿no? O sea, puedo venir acá, puedo subir otra, en el caso de que quiera, ¿eh? Y guardo y ya se queda ahí. Entonces, eso es el campo de la imagen. Aquí, bueno, hay otra. Esto es bastante también extenso esta entidad. El caso de los rich text, ya los pongo como un text area, como un campo de múltiples líneas, y aquí es donde en algún momento no meteremos el slate completo, o a lo mejor sí, pero la versión como simple, porque estos son como, aquí no queremos meter demasiado contenido tan versátil, queremos sí poner negritas, saltos de línea, listas y tal, pero no extendernos demasiado, ¿vale? Entonces, esto es el resto de los campos. Entonces, volviendo aquí, tenemos el archivo de los esquemas que se encarga de interpretar el esquema general y de decirnos qué entidades tenemos, qué tipos de campos tiene cada una, etcétera, ¿vale? Y tenemos, por una parte, los servicios, ¿vale? La autenticación se encarga de hacer el login de los usuarios, de cuando cambiamos el password, de obtener la información del usuario, de hacer el logout, de obtener sus credenciales para poder enlazarlas con el servicio del storage para poder subir los archivos, ¿vale? Esto lo vamos a ver aquí. Upload file y get file URL. De momento no hay nada más aquí, ¿vale? Y aquí es de donde, si vemos, de algún lado debería traerse las credenciales del otro lado para enchufarlas aquí y poder subirlas aquí, ¿vale? Te trae las credenciales del out y las enchufa aquí para poder subir las imágenes. Luego tenemos el entities, es lo que se encarga de llamar a la API, ¿vale? Listar, obtener una, guardar una, eliminar una, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí como veis, todo esto es bastante genérico en el sentido de, para listar, lo que hacemos es decirle, esta es la entity, y él se encarga de, como hemos llegado a un acuerdo aquí, que todas se llamen iguales, list content, list countries, ¿ves? Por ejemplo, lo que hace es el nombre de la entidad más una S y ya está. Lo que hacemos es configurar o poder construir ese nombre para poder llamar a la query de GraphQL con esto y traernos los datos. Entonces, de esa forma,
como hemos llegado a que nivel de back office, por lo menos, ¿no? Lo interesante aquí es que a nivel de back office es todo genérico, todo se llama igual, todos siguen los mismos patrones. Pero a nivel de front sí que podemos venir acá y poner una query diferente de dame los favoritos de este usuario de no sé qué. Pues entonces haremos la consulta a medida. Pero el back office no nos tiene que tomar mucho tiempo para construirlo. Luego tenemos aquí nada, los hooks, que son podernos traer un elemento del graph, ¿vale? Que es como un montón de lógica de pongo un loading mientras, muestro un error si hay un error, te traigo los datos si hay unos datos, ¿vale? Y esto es lo que se encarga de parsear todo, también los datos que vienen de la API y convertirnos en el objeto que vamos a editar. Y en el caso del listado sí que es un poco más chungo, porque además de traernos el listado de los elementos que estamos viendo, ¿no? Esto está aquí, ¿vale? Además, se trae, en el caso de que los haya, las entidades relacionadas para que podamos hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí, en el caso de que hayan entidades relacionadas, pues se las busca también con la misma función que se llama ella misma para traerse el suyo, ¿vale? Se las trae todas y rellena lo que tiene cada una para que podamos aquí mostrar este numerito y las universidades que tiene este, aunque sean entidades de entidades de entidades, ¿vale? ¿Qué más? Aparte de los hooks, tenemos ya componentes, ¿vale? Por ejemplo, en la tabla tenemos un generic table, ¿sí? Que es una tabla. Aquí he comentado lo que había en el ejemplo eso que puedes ir seleccionando las filas y luego hacer como acciones en bloque. De momento no lo he quitado, pero lo he dejado así para añadirlo en un futuro, ¿vale? La tabla, aquí, este es el componente de React que se encarga de renderizar la tabla, ¿no? De poner todos los campos, saber cuáles son los campos que hay en la tabla, poner el header de la tabla, el campo de opciones para poner los botones de editar y eliminar, y luego poner todo el contenido de la tabla, que es, me recorro el array de los datos que viene y pinto cada uno, ¿vale? Y cada uno lo pintaré, pues si es un boolean, pinto sí o no. Si es una fecha, pues me la construyo y me la pongo así. Si es una traducción, ¿veis? Le pongo el value.es. Y luego viene, ¿no? Si es una imagen, pues pongo la imagen pequeñita. Si es una URL, o sea, si es un string, puede ser varias cosas. Puede ser una URL, puede ser otra cosa, ¿no? Si es una URL, pongo el icono del link y si no, pues pongo lo que venga en el string. Si es un entity select, pues pondré el label de ese entity. Si es un entity select múltiple, pondré ese cuadradito, ¿no? Con el botón que me lo abre y me muestra cuáles son. Y así un poco más. Luego tenemos el entity table, que es como una abstracción más por encima, ¿vale? ¿Por qué está hecho? Porque si os acordáis cuando estábamos viendo las vacantes por dentro, que teníamos como una tabla dentro de una tabla, ¿no? Esta tabla que está aquí, al final es un generic table, ¿vale? Utilizada igual, pero desde dentro del formulario. Ahora podemos llegar allí en un momento. Pero a nivel del listado de una entidad, utilizo el entity table, que lo que hace es utilizar el hook del listado de la entidad, se trae todos los objetos de la base de datos y los enchufa a la tabla. En el caso de que estemos dentro de un formulario de edición de un objeto, lo que hará será traerse los datos de ese objeto y llamar al generic table con esos datos, ¿vale? Entonces no utilizará este hook porque no se trata de una entidad de nivel superior, sino de un subobjeto. Luego, hay como alguna cosilla, vale, el table import, que es un botón que si está habilitado, si os acordáis aquí, cuando configurábamos el esquema manager, le podíamos decir qué entidades permitían importación por CSV, pues las vacantes. Eso significa que cuando voy a las vacantes, tengo aquí el botón de import, que puedo subir un CSV, ¿vale? Y que se las va a crear todas aquí. Ahora de momento no está terminado. Entonces, eso es un componente más que tenemos para interpretar qué entidad es, qué campos tiene que tener, qué campos vienen en el header del CSV, cómo me monto yo el objeto para insertarlo masivamente, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el Generic Edit Form también, que es el que cuando venimos a la edición de un objeto, ¿sí? Mostramos ese componente, ¿vale? Ese componente, utiliza el hook para traerse de un entity el objeto que tiene ese ID, ¿vale? Además, aquí le paso los fields, porque como ya los necesito aquí, me los traigo del esquema manager y no tengo que volverlos a pedir aquí. Y pinta el botón de volver, el de guardar y luego todo el formulario, ¿vale? Que es
me voy a ir para cada field y pinto un componente form field, que es el que tiene la lógica de qué es lo que tengo que mostrar, ¿no? El form field se encarga de decir, vale, pues, ¿qué campo me estás mostrando? Me estás mostrando un ID, un string, un boolean, una fecha, un timestamp, una traducción, con lo cual ya hice un campo específico para traducción que se encarga de mostrarte para cada uno de los idiomas, un enum select, un entity select, no, aquí es donde está todo esto. Si viéramos, por ejemplo, el subobject list, que el subobject list es como esto, ¿no? Una lista de subobjetos, es el que internamente utiliza un... bueno, perdón, este es el subobject list, entity select, entendí que no era, coño. Aquí. El que se busca el generic table y se lo enchufa aquí, ¿vale? The star. Esto es para crear un nuevo aquí, ¿vale? Muestra la tablita, pasándole sus datos, las funciones para cuando quieras quitar o cuando quieras añadir, ya me lo monto yo, ¿vale? Y aquí, además, lo que hace es pintarte este form field con el form también enlazado con el React Hook Form, ¿vale? O sea, esto, todo el formulario es esto. O sea, aquí pintar un formulario es enlazar, ¿no? Con el React Hook Form para decirle, manéjame los errores, setéame los valores. Esto es porque para integrarlo también con el material no servía simplemente el onChange y el value como toda la vida en el input, sino que tenemos que hacerlo de una forma ligeramente diferente, ¿vale? Pero todo el formulario es esto, es cuando vengan los datos, me los seteas. Cuando el usuario le dé a guardar o envíe el form, lo mandas al save entity del service y nada más. Y cada campo me lo muestras así. Bueno, pues cada campo te lo muestro según el campo que sea, ¿no? Y cada campo, pues, si es un texto, me lo muestras tal cual. Y esto es cada campo por sí. Entonces, no hay nada más que eso, ¿vale? Entonces, reduce bastante la complejidad en no tener que lidiar con todo el formulario de que son errores, que no, cómo los muestro, sino que todo eso ya funciona de forma automática con el React Hook Form. Entonces, fuera de esto, que esta carpeta es como nuestra librería que vamos a ir enchufando en cada uno de los backoffice, ¿vale? Tenemos lo que es el código en sí del backoffice, que es el GraphQL, que es la información del esquema de este proyecto, ¿no? Las mutaciones y las queries. Y luego tendríamos en el app, ¿vale? Las rutas que nos definen que tenemos, ¿vale? En las rutas, coño, me fui aquí. En las rutas lo que le decimos es, vale, pues, bueno, aquí es por un poco como montado este backoffice que tenía unos componentes que enlazaban otras cosas por dentro, ¿no? Pero al final no se trata sino de unas rutas del React Router DOM, que es un componente al que le pasa una ruta con layout, le dice cuál es el layout que quieres utilizar, porque aquí como tiene dos layouts, ¿no? Tiene el layout del sign-in, que no tiene menús ni nada por encima, y tiene el main layout, que es el que tiene el menú de un lado, el header, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que le decimos es, pues, al final para cada back office, lo que tenemos que hacer es, para aquellas cosas que sean genéricas, ¿vale? Decirle, pues, las vacantes están en este path y el vacante ID está en este path, es esta entity y ya está. Utiliza el generic list y el generic edit, ¿vale? El generic list y el generic edit son unas vistas que están aquí que son tan sencillas como esto. Me traigo de mis entities el componente de entity table, lo enchufo aquí y le digo a la entity y ella se encarga de lo demás. O sea que a nivel de back office no hay que hacer nada más aquí. Y en el edit lo mismo. Me traigo el generic edit form de las entities y le digo cuál es la entity y ella se encarga de montarlo todo. Entonces, de esta forma, yo puedo, a nivel de definir mi back office, todo aquello que sea genérico de un listado con todos los campos, con un formulario con todos los campos, que es el 99% de todo lo que tenemos que editar, edítamelo de esta forma. Y luego, aquellas cosas donde sí que el cliente necesita un poco más de versatilidad o usabilidad porque quiero ver la información de esta forma, no me sirve un formulario con todo tirado ahí porque es algo que voy a ver cada día, ¿no? Como por ejemplo en este caso, los estudiantes, ¿vale? Los estudiantes es algo que ellos van a tener que estar todo el tiempo entrando, teniendo que ejecutar acciones, haciendo cosas, pues lo definimos por otra parte, ¿vale? Sí que utilizamos el form field para también mostrar los campos como con el mismo formato, no tener que remaquetarlos y por eso también está exportado desde nuestro entity de forma autónoma para que podamos enchufarlo en cualquier lado. Es decir, lo que me voy a saltar, no voy a saltar el generic edit form, ¿vale? Sino que yo voy a poner form fields con los campos que yo quiera según donde yo quiera. Y de esta forma ya podemos ir a estudiantes, ¿vale? Bueno, aquí
montar un montón de filtros distintos, que esto hay que todavía mejorarlo un poco, ¿vale? Tener una tabla que ya de por sí es distinta porque tiene un botón de PDF para descargarme un currículum del estudiante, cosa que no hemos puesto en ninguna otra tabla porque no es algo genérico, ¿vale? Y que si voy a editar, tengo pues información de una forma totalmente diferente. Un botón para reiniciar la contraseña, un botón para enviarle un mensaje, el botón para descargar el currículum, el botón para ir a la práctica de este estudiante y ya saltar a otra página del back office diferente. Aquí, coño, me he ido para adelante. Asignarle el partner si lo tiene, ¿vale? Informar si ya tiene cierta configuración en su perfil, el contacto de emergencia, el no sé qué, ver por qué pasos va el estudiante en todo el proceso que tiene que cumplir con nosotros, agrupar los campos que son información del estudiante en una parte, lo que son de los estudios en otra, de repente, pues venir y la información que él ha ido rellenando y las prácticas que ha ido seleccionando, ponerlas en un sitio. Esto seguro que el único que lo entiende es Esteban. Que quiero recomendarle otra práctica, pues poder venir aquí y recomendársela. En fin, mostrar la información ya tal y como queramos. Entonces, a nivel de trabajo, digamos que poner todas estas entidades auxiliares nos lleva como mucho, no sé, media mañana, y colocar esto pues nos puede llevar varios días, pero podemos tener un back office tan a medida como queramos para el proyecto que queramos, pudiendo ahorrarnos todo aquello que es genérico. Y creo que he hablado demasiado. Respira. Os sentiréis de vuelta en Skylab. Échate el agua por encima, respira. Es lo que te iba a decir, ¿eh? Me he sentido como si estuviera en clase, tío. Sin entender un cagazo, ¿no? Sí, Déjate de historias, en Skylab iba más lento. Bueno, pero este código lo tenéis. Hacerlo en 2 días lo ha querido hacer en 10 minutos. No, esto es muy brutal. O sea, quiero decir que teniendo la base, o sea, yo entiendo a dónde quiere llegar sin saber exactamente cómo funciona, porque toda la parte de GraphQL se me escapa y Amazon también, pero si no has estado con entities, es igual ya complicado entender la base de lo que quieres hacer. Como siempre decimos en Skylab, no tenéis que entenderlo ahora, tiene que sonaros algunas cosillas. Sí, eso sí. Porque al final el modelo de datos, ¿no? que viene de esa parte que también estábamos definiendo cuando definíamos el proceso por el que tenía que pasar todos los proyectos desde que llegaban a la empresa, ese modelo de datos se puede ir definiendo desde el principio, ¿vale? Y es algo que se va haciendo y que se va construyendo aquí. Y al mismo tiempo le puedes ir montando el back office al cliente con las cosas que son genéricas. Y ya poder ir jugando con esto sin ningún esfuerzo, porque definir el modelo de datos y montar el back office, lo aseguro, o sea, es cosa súper rápido de media mañana y si hay que ajustar alguna cosa, pero lo que es genérico es escribir aquí qué campos lleva y llegar en el front, volverse a descargar la información del esquema y de las mutaciones y tal, que ya lo hace también automático, ¿no? Aquí el script del start se trae primero la parte del Amplify, se baja los esquemas, las mutaciones y todo lo que hayamos cambiado y arranca el proyecto. Y a partir de ahí todo lo que es genérico funciona solo, ¿vale? Con su autenticación también, del usuario y con todo. Entonces, no es algo que cada uno de vosotros tendréis que venir a hacer aquí, ¿vale? Y de hecho hay cosas muy chungas como todo el tema de los resolvers y todo esto, porque sí, en el caso de que tenemos lo que es genérico del listado, el obtener uno, el actualizar, el borrar y el crear, son más o menos sencillos. Luego también tenemos el caso en el que un FAQ, ¿vale? Tiene el campo country. Ese campo country que tiene el FAQ, ¿verdad? Como hemos visto, también tiene su truco, ¿no? Yo esto lo he ido documentando en el Confluence para que también tengamos como una guía de cómo funciona, pero en verdad en la tabla no se guarda el objeto, se guarda el ID del country. Entonces, lo que tenemos que decirle a GraphQL es, este campo que es country, cuando tú te quieras traer todo el objeto FAQ, lo vas a obtener consultándolo así, ¿vale? Y aquí es donde le decimos, pues te buscas este country que está aquí. Y de hecho, ahora que me acuerdo viendo esto, hay un tema, ¿vale? Que no he podido solucionar de forma muy genérica, que es cuando, por ejemplo, el partner tiene el array de universities, ¿vale? Aquí tiene un truco que es, como tiene que hacer un batch get, porque necesitamos obtener en una sola query todas las universidades que estén dentro de este partner, he tenido que hardcodearle el nombre de la tabla, ¿vale? Cosa fea y que no es escalable ni que sea justa a poder cambiar de entornos de staging y de producción, pero de momento no he podido hacerlo de otra forma. Entonces,
O sea, que sí que hay mucho trabajo aquí atrás, pero que se estandariza todo lo posible y que no es algo que tengáis que hacer todo el tiempo. Pero sí que os puede sonar un poquito cómo está construido esto para que no vayáis tan a ciegas, ¿vale? De la misma forma que tenemos esto hecho a nivel del front con los hooks del use get y el use no sé qué, ¿vale? Es lo mismo que vamos a hacer para, o de hecho muy parecidos o los mismos para el front, ¿vale? Porque esto es el back office, pero lo que es la plataforma como tal, sí que podemos tener un hook de necesito poner un selector de universidades, pues me utilizo un hook parecido a este, no tiene que ser tan complejo, ¿vale? Para traerme todas las entidades, o incluso un hook que sea así con un filtro y que le pueda pasar campos para que me lo filtre, etcétera. Y así poder, a nivel de front, no tener que desarrollar siempre todas las integraciones que hay que hacer con el backend, todas las llamadas que haya que hacer, solamente las que sean particulares y diferentes para este proyecto. Pero lo que es, darme el listado de todos los no sé qué para ponerlo en un formulario y mostrar un desplegable, pues tener que hacerlo una sola vez. ¿Vale? Esa es la idea. Teóricamente, esa integración base del GraphQL en el front, si la traes, ya la tienes. Es decir, digamos, lo que es el servicio ya está hecho. Sí. Sencillamente, yo usando, es decir, haciendo las consultas que ya de front en el GraphQL, ya te las trae y te las devuelve, con lo cual no es necesario, es decir, ya está hecho. Sí, pero puedes tener un hook que te diga cuando está en loading, cuando ha habido un error, dónde están los datos y hacerle una capa más para que no tener que lidiar con lo otro directamente. Tener un poquito ya siempre estandarizados que cuando listamos podemos tener unos errores según en qué formatos, que los datos vienen en este array que se llaman así. Sí, pero me refiero que ese tema de loading y todo eso ya lo tiene el Amplify. Pero tendrías que utilizar sus componentes propios. O sea, Sí, en tu componente de React, si quieres traerte en todos los países para mostrarles en un selector, pero mientras están trayendo quieres poner un loading, es en tu componente de React que tienes que poner eso. Sí, ese es mi componente, pero es lo que te estoy diciendo, que la llamada de queries del Amplify, es decir, el Amplify proporciona un queries y ese queries te permite, es decir, una llamada de a través de queries y esa llamada ya te proporciona todos estos elementos. Ah, no he mirado las queries del Amplify como tal. Es decir, las he hecho yo manualmente en el... Vale, pues es lo que te decía, que si tú ya que tienes, es decir, el Amplify lo tienes que tener porque es el que configuras para tener todo eso. Pues el propio Amplify te proporciona un get, es decir, una llamada a la API al AppSync y ese AppSync ya tiene el loading y tiene los errores y tiene todas las historias. Ah, pues guay, pues lo miraré para mirar. Entonces a lo mejor hay que hacer menos todavía del front. Sí, claro, es decir, si quieres que comparta y lo... Bueno, me están... Tengo que correr. Otro día lo miramos. Pero lo veo porque creo que está hecho en otro proyecto. En el otro que utilizamos GraphQL, ¿no? Sí, en el que yo creé GraphQL, sí, ahí se usó. Guay, pues lo voy a mirar entonces. Y luego quedará otra iteración más, que es qué permisos tiene todo esto, ¿vale? Aquí también se puede securizar todo esto a nivel de decirle, pues, qué mutaciones y qué queries puede ejecutar cada uno, porque a lo mejor una cosa es el usuario del back office, que aquí tiene permisos para todo, ¿ves? Al no colocar nada, quiere decir que es el usuario del back office que tiene permisos para todo. Pero hay cosas, por ejemplo, el estudiante que se loguea no podrá crear contenido ni crear cosas más allá que crear su propio perfil. Entonces, aquí también a nivel de, con anotaciones, con cosillas, luego lo hicimos fue en Enantio, ¿no? Se le puede colocar como, por ejemplo, el delete, pues solamente se lo puede hacer el grupo, algo como admin, ¿vale? Cosas así. Entonces, esto también nos ayuda a que directamente, si alguien quiere hacer, o sea, una cosa es que no le vamos a mostrar al estudiante la opción para crear una vacante desde el front, pero si viendo la API a alguien se le ocurra e intenta tal, ya está totalmente, o sea, la llamada no va a resultar exitosa por ningún lado porque está a nivel de protocolo y de infraestructura ya está bloqueado. Y bueno, eso es todo. Espero que haya sido un buen shake de cabeza y que os vaya sonando, ¿vale? Para que sepáis de dónde salen las cosas. Ahora tenemos el de Nexus, que todavía faltan cosas por añadirle.
Para Enanto también utilizaremos el mismo backoffice. Para Broadcaster también utilizaremos el mismo backoffice, ¿vale? Y el backoffice que utilizaremos para Key and Pay beberá un poco de esta lógica que hemos hecho aquí también, ¿vale? Solo que probablemente tenga más, como no tiene tanto de nuestra base de datos, sino que tiene más integración con otra API, irá por aquí, pero con integraciones distintas, más complejas. El curro por detrás, tela, ¿no? ¿De esto? Bueno, pienso que lo he hecho como 4 veces desde cero otra vez. No, a ver, en verdad no, si ves no hay tanto código, ¿eh? Esto es un archivo... Ya, pero que te vaya donde quieres, que te coja lo que quieres y que te pinte lo que quieres. Bueno, sí, han habido como algunas cosas que me han costado un poco más, como por ejemplo, lo que más me ha costado ha sido definir el acceso a la subida de archivos, ¿vale? Que he tenido que crear ya desde aquí, o sea, porque es algo que no hemos utilizado casi nunca, ¿no? Que es esto, el CloudFormation tiene como este lenguaje, este formato para definir los recursos. Entonces, yo poder crear desde aquí los roles para poder decir quién puede subir y quién no, me ha costado un huevo, sí. O sea, el decir, nuestro pool de usuarios tiene cuando está autenticado este rol y cuando no está autenticado este rol. Todo esto, esta sintaxis en realidad, esto significa que va a venir aquí y cuando esto se cree va a pillar el ID de este recurso y lo va a enchufar aquí y ya funciona solo. Es como, coño, era muy sacado de la manga, ¿no? Tiene mucho cosa negra por detrás. Entonces, el que está autenticado, definir las políticas de este rol de autenticado puede hacer esto y sobre un bucket de S3 puede escribir en cualquier lado, eso me costó lo suyo. Luego también me costó el poder integrar estos con el material en campos chungos como el select múltiple, el entity select field, este aquí. Vale, este autocomplete metiéndole el React Hook Form por dentro me costó también lo suyo. Pero bueno, también una vez que está hecho ya te sirve para todos los múltiples. Y luego ha sido todo mucho de ir imprimiendo el esquema y los campos tal y como están viniendo. Empezar por las entidades más sencillas, ¿vale? O sea, he empezado por países que solamente tenían texto y ya está. Y definiendo, vale, pues este esquema que viene de la base de datos, ¿qué tiene? Vale, pues tiene un texto. Vale, pues voy a pillar un input. Vale. Ahora ¿qué tiene? Pues tiene una traducción. Bueno, pues cuando sea una traducción voy a pintarlo así. Y poco a poco ir imprimiendo todos los campos que te hacían falta e ir escalando a los que eran un poco más difíciles, ¿no? Pero claro, por ejemplo, al llegar a partners, solamente tenía que crear este select, porque este ya lo tenía hecho de los facts, que seleccionas el country. Entonces era ir como añadiendo con cada entity algo nuevo y si funcionaba para uno, ya funciona para otros, porque al final del código es solo eso. O sea, no hay tanta cosa hecha, en verdad. Solo es la forma en la que recursivamente se van llamando unos dentro de otros. Por ejemplo, nunca he considerado el hecho en el que tenemos un array de objetos que tiene subobjetos, ¿no? O sea, aquí todo es bastante sencillo y plano. Entonces, porque si no, ya también la recursividad, quién sabe hasta dónde nos llega. Sí. Pero bueno, eso que lo he ido intentando como montar lo más reaprovechable posible y bueno, sí, obviamente falta poner cosas y en el Confluence he ido añadiendo cosillas como estas configuraciones no me acuerdo dónde está esto. Aquí. Hay cosas como, pues si colocamos lo que sea con lang, esto te va a crear un campo de traducciones. Si le pongo file o le pongo image, pues esto me va a colocar un campo, ¿vale? Que al final se va a guardar con el archivo que se guarda en la base de datos con la ruta de donde se subió esto. Si pongo rich text, vamos a poner También fue escribiendo cosas aquí para planificar un poco y luego las implementar según lo que yo había escrito aquí, que era lo que tenía sentido, ¿no? Como planificar un poco y luego ejecutarlo. Y por ejemplo, esto de decir, pues si es un rich text lang, significará que combina el rich text para poner un editor de formato enriquecido más el lang para poner las diferentes traducciones y un poco cosas de este tipo. Y aquí también quiero subir
los templates de los resolvers, ¿vale? Para que también tengamos el acceso rápido a este código, como para qué sirve cada uno y qué es lo que hay que cambiar, que en este caso no hay que cambiar. En este sí, porque tiene la tabla hardcodeada, pero en los otros que son genéricos, nada. Porque ya me encontré lo mismo, ¿no? Miré cómo lo hacía Amazon en la forma automática y me lo copié y lo enganché tal cual. Que podían ser más sencillos también, pero no son tan genéricos. He aprovechado para que sean iguales para todos. ¿Y Staggery no te creaba? Sí, Ya. te crea unos vacíos. Entonces lo sustituyo por estos y también los pongo en sus carpetitas porque aquí él te los pone como, si los vemos, ¿vale? Él los metía todos al nivel básico. Yo lo que hice fue cambiarlos de carpeta y simplemente ir aquí. Es que al principio da mucho miedo este archivo, este YAML, da mucho miedo porque no sabes qué coño tienes que tocar ni cómo. Pero poco a poco vas viendo y en verdad es más o menos sencillo y tienes toda la documentación del CloudFront para poderlo hacer tal y como quieras, ¿vale? Entonces, en el CloudFront puedes encontrar exactamente qué es lo que, cómo se rellena esto, qué campos tiene, qué valores, cómo puedes hacer referencia a otras cosas, ¿no? Porque aquí esto está referenciando a la tabla del FAQ para decirle que este resolver mapea la API de GraphQL a una tabla en Dynamo. Bueno, todo eso es mega chungo. Y el depends on creo que es para que él sepa en qué orden tiene que ir desplegando las cosas para que cuando quiera acceder a un atributo de otra cosa no le falte lo que ha creado. Solo era eso. Vale, Solo vale. Es una iteración más, no voy a garantizar que es la última versión de Backoffice, pero al ¿Qué menos número es? como la 4 o 5. Al menos lo que quería hacer esta vez era desvincularlo del backoffice en sí para poder tener esas librerías y que si luego queremos hacer un backoffice que no es en Materia, sino que es en otra cosa, pues poder utilizar una parte de esas librerías.